decirte que Dios dio todo por ti y que no se ha olvidado de ti. El Señor creó todo el universo y nos creó a nosotros y nos llama a cada uno por nuestro nombre. Si es la primera vez que vienes, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Di junto conmigo: Padre bueno, gracias por este día y gracias, Señor, porque tú llenas mi corazón con tu perdón. Sé que he pecado, Señor, perdóname, pero hoy abro mi corazón y te recibo, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Hoy, Espíritu Santo, te pido que me selles y que me guíes por el camino que debo andar. Amén. El diezmo y la ofrenda. El Señor, hace tiempos, cuando estaba Abraham,
Un día él fue donde un sacerdote y le entregó el 10%, y ahí fue donde comenzó todo. Ese sacerdote dice que según el orden de Melquisedec, pero es la figura de Jesucristo. Ese 10% el Señor no lo necesita realmente, pero el Señor permite que nosotros le demos eso como una muestra de fidelidad y de amor, y Él promete que si nosotros lo entregamos, Él nos va a dar una bendición que sobreabunde. Créanme que muchos de nosotros somos testimonio, y yo soy una de ellas. Desde que estaba en la universidad, desde que conocí a Dios, porque yo no creía en Dios, rechazaba todo lo que tuviera que ver con Dios, y desde el momento que lo conocí, Él me enseñó este principio de dar, y desde que Él me lo enseñó, yo lo empecé a ejercer, incluso cuando no tenía, porque pues era estudiante, y puedo decirles que mi vida laboral realmente ha sido fácil en cuanto a conseguir trabajo, y yo sé que es el respaldo de Dios, porque Él es fiel. Con el que Él es fiel, con el que es fiel, para con Él se muestra fiel. Entonces, iglesia, yo los animo a que prueben esa fidelidad de Dios, porque es para todos, no es solo para mí, no es para unos pocos, es para todos. Así que en este momento van a pasar con las canastas y vamos a ir orando. Padre, gracias por estos diezmos, gracias por las ofrendas, Señor. Gracias porque tú eres el que da semilla al que siembra, Señor, así que pon ese principio en los corazones de tu iglesia. Permite, Señor, que cada persona pueda crecer en todos los aspectos, incluyendo este monetario, Señor. Pero que no solo sea, Señor, para esto, sino que sea para que se restauren sus vidas. Gracias, Señor. Hoy bendigo estos diezmos y estas ofrendas y declaro protección. Declaro sobre sus familias, sobre sus casas, más de ti, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. 11, 39 y 40, recordando la historia de Lázaro. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Pero Jesús le respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y es necesario creer, es necesario que creamos para que podamos ver el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Y de eso justamente es lo que el Señor me pidió, o lo que el Señor habló en mi vida y me pidió que les compartiera. Porque hace muchas semanas atrás se nos viene hablando de un nuevo tiempo para esta casa, para la iglesia, de un nuevo tiempo para nuestras vidas, para sus familias. Y realmente yo he creído esa palabra, yo he creído que el Señor ha preparado un nuevo tiempo, nuevas oportunidades, nuevas experiencias para esta casa. Y yo le decía: Señor, yo quiero que tú me sorprendas en este nuevo tiempo y que me regales cosas que quizás mi mente no imagina. Pero Él me decía que era necesario creer para poder recibir. Es necesario creer para que podamos ver la gloria de Dios. Así como le dijo Él a Marta en su momento: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si no creemos, limitamos, pero si creemos en su poder y tenemos claro quién es Dios, vamos a ver la gloria de Él. Y yo quiero que hagamos un recorrido muy rápido sobre la historia de Abraham, y nos vamos a mover por muchos capítulos en Génesis. Entonces vamos a hacerlo súper rapidito para que podamos entender. Génesis 13, empezamos por Génesis 13, 14 al 16. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el oeste y hacia el este. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Aquí vemos que el Señor da una palabra, una promesa a Abraham. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes era Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo.
Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes, así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Acá vemos que la palabra continúa, la palabra sigue. Ha pasado cierto tiempo y Abraham tiene cierta duda, pero el Señor le reafirma la promesa. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó y la propuesta que le hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacían 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Ha pasado tiempo, sigue pasando el tiempo, la promesa sigue en pie, pero no vemos nada. Y empezamos a ver las cosas desde la lógica humana, y aunque sabemos y reconocemos que la promesa sigue estando, queremos entonces ayudar a Dios para que se cumpla la promesa, para no quedar en vergüenza, sino que el Señor lo dijo y aquí está mi hijo, y entonces tengamos un hijo con la que era la criada. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Sigue pasando el tiempo, la promesa sigue, pero no se ha cumplido aún, y el Señor la reafirma una vez más. También le dijo Dios a Abraham y a Sarai: tu esposa ya no la llamaré Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones, y de ella surgirán reyes de pueblos. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar: ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Por eso le dijo a Dios: concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. A lo que Dios contestó: pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado, yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 príncipes, haré de él una nación muy grande. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a 1 año por estos días. Entonces, sigue pasando el tiempo, no ocurre aún nada. La fe de Abraham empieza a tambalear, incluso dice que se ríe porque no logra entender cómo a sus 100 años y a los 90 años de Sara ellos puedan tener un hijo. Si sigue pasando el tiempo y aún no pasa nada. Pero el Señor, también lo vemos que en su fiel amor les recuerda una vez más y les reafirma esa palabra que hacía muchos años atrás ya les había dado. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo. Dijo: mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Entonces ellos le preguntaron:
¿dónde está Sara, tu esposa? Allí en la carpa les respondió. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa a espaldas del que le hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos, y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Amén. Vemos en estos últimos versículos que Sara incluso se ríe cuando el Señor una vez más da la palabra. Y era entendible que se riera porque ya ella era de avanzada edad. Ambos eran muy de avanzada edad. Y si nosotros lo vemos desde la lógica humana, no había razón para que esto ocurriera. Pues ya incluso Sara no estaba menstruando, entonces no podía fecundar un bebé. Pero el Señor les confronta de una manera muy amorosa también y les dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Iglesia, ¿acaso hay algo imposible para nuestro Dios? La lógica humana, a mi parecer, es la enemiga directa de la fe, porque con la lógica humana nosotros tratamos de entender cómo es que van a ocurrir las cosas, ¿cierto? Y tratamos de buscarle una explicación para que suceda. Y es allí cuando, a través de la lógica humana, terminamos limitando el poder de Dios. Porque se nos olvida en muchas ocasiones que el poder de Dios no debe tener una explicación. No siempre el obrar de Dios tiene una explicación. Él simplemente lo hace porque es Dios. Y lo puede hacer también de repente. Dice en Mateo 18:3, entonces dijo, les digo la verdad, a menos de que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán al reino del cielo. Y aquí va la segunda parte. Lo primero es que tenemos que creer para que podamos ver el poder de Dios en nuestra vida, para que podamos incluso recibir eso nuevo que el Señor nos quiere regalar en este nuevo tiempo. Pero me impacta cómo describe acá el Señor que nosotros debemos ser, y dice que debemos ser como niños. Entonces debemos empezar a creerle a Él como niños. Los que tienen papás, ¿cómo son los niños? ¿Cómo son los niños? Los niños son inocentes. Los niños todo lo creen. Los niños disfrutan cada momento. Si ustedes se dan cuenta, los niños se mantienen jugando, ellos corren, se divierten. Ellos no están estresados pensando si va a haber o no dinero para pagar el arriendo o para pagar los servicios o cómo voy a hacer con lo uno y con lo otro. No, ellos están jugando todo el tiempo. Decía anoche que incluso en ocasiones puede sonar hasta impropio porque estamos en un lugar muy serio y ellos simplemente están disfrutando el momento y quieren jugar y quieren correr y no les importa si luego se van a cansar, pero porque ellos no se están preocupando, porque ellos saben que tienen un papá y una mamá que van a responder por ellos. Y ese es el llamado que el Señor nos hace en esta mañana, a que tú y yo podamos empezar a creerles a Él como niños y que empecemos a reconocerlo a Él como nuestro papá. Si sabemos que hay un Padre que nos ama y que va a encargarse de nuestras necesidades, entonces ¿por qué limitarnos a disfrutar este tiempo? ¿Por qué perder nuestra sonrisa? ¿Por qué cargarnos con lo que está pasando? Si sabemos que hay un Dios, un Padre bueno, que puede suplirnos. Yo les contaba ayer que cuando estaba más pequeña, mis papás solían llevarnos al centro comercial por las noches. Y siempre me decían, bueno, Jennifer, vamos a ir al centro comercial, pero no hay plata. Entonces vamos solo a ver. Y bueno, yo era feliz, me iba para la parte de los juegos, de los muñequitos, y yo era feliz viendo las muñecas, viendo todo. Y yo le decía, mami, cuando tengas plata me la compras, todo lo que me gusta, yo le decía. Y ella me decía que sí a todo. Y quizás no todos los juguetes que me dijo que me iba a comprar me los compró, pero en ese momento yo estaba tranquila. Yo era feliz porque yo decía, mi mamá me lo va a comprar.
Y a mí no pues yo en ese momento no pensaba si mamá realmente tenía suficiente plata, si le iba a alcanzar, si tenía otras deudas. Yo no sabía si ella iba a seguir trabajando o no, yo simplemente creía, porque yo era una niña. Entonces, ¿por qué a medida que vamos creciendo le tenemos que poner tanta lógica y tanto razonamiento a todo lo que hacemos? Si el Señor antes nos está llamando a que seamos como niños y a que le creamos a Él como niños y empecemos a depender de Él como niños y que lo podamos ver a Él como el Padre bueno que es. El Señor quiere que tú y yo lo podamos ver entonces a Él como ese Padre, que podamos seguir confiando en Él y dependiendo completamente de Él. Y necesitamos realmente ser como niños para que las circunstancias de la vida no nos afecten y para que podamos disfrutar cada momento sin pensar en lo que está alrededor, que finalmente termina robándonos la paz. Un niño no se preocupa por nada y todo lo cree. Entonces tú y yo debemos creerle a Dios todo lo que nos dice. Y no son algunas cosas, no es solo ciertas cosas, es creerle al Señor todo, todo. En la salud, en la economía, en la familia, en lo laboral, en todo. Si Él lo hizo en un área de tu vida, también lo puede hacer en esa otra. Y yo ya les contaba que hace aproximadamente 10 años, 11 años, yo recibí un diagnóstico que me había tenido con un tratamiento y que a razón de ese diagnóstico y de cómo evolucionaban las cosas, recibí incluso por parte del médico un parte de infertilidad porque la enfermedad avanzaba y pues me decían, ¿cómo va la situación? Es muy poco probable que tú puedas tener hijos. Y bueno, en su momento fue muy duro porque como una mujer yo quería tener mis hijos. Finalmente recibí una palabra de parte del Señor en la que Él me hablaba de que me iba a dar mi esposo y me iba a dar mis hijos. Pero la enfermedad avanzaba y los años pasaban y así como Abraham, yo tenía una palabra, pero mis ojos estaban viendo un diagnóstico y una situación que incluso no mejoraba, sino que antes empeoraba y que debí recibir incluso 3 cirugías y la situación no mejoraba a pesar de las cirugías. De hecho, recuerdo que cuando hice la primera cirugía pasaron 6 meses y en el control el médico me dice, Jennifer, estás peor que antes de haberte operado. Y yo, bueno, pero yo estaba como, Señor, y entonces así como Abraham, entonces ¿cómo te ayudo? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos para que tu palabra se pueda cumplir? Porque la cosa no mejora. Y un día decidí creerle al Señor, creerle como niño y decir, si tú lo has dicho, tú lo vas a hacer y yo no quiero saber cómo ni de dónde, tú lo vas a hacer. Y decidí descansar esa área de mi vida en el Señor y lo dejé así y seguí normal, haciéndome mi tratamiento, haciendo mis controles. En febrero de este año debí ir al control con mis exámenes y ahí están las lesiones. El médico fue bastante cruel, por así decirlo, habló bastante fuerte, me impactó muchísimo y con lágrimas le dije, Señor, te entrego esto y haz como quieras, porque tú lo has dicho y tú lo vas a cumplir y no sé cómo, y a pesar de lo que el médico diga, tú lo harás. En el mes de abril, por temas de autorizaciones, había un examen que había quedado pendiente, una resonancia, y que no me lo pude hacer a tiempo y no se lo pude llevar al médico en su momento. Entonces igual me lo realicé en el mes de abril y para la sorpresa y para la gloria de Dios, cuando me hice la ecografía 2 meses después de haber sido revisada por el médico, ya no había ninguna lesión en mí. Entonces el médico, pues cuando lo hice revisar con los médicos, los compañeros me decían, pero es muy, pues no sabemos cómo pasó, no sabemos qué fue lo que sucedió. Si finalmente con tu tratamiento lo que esperamos es que las lesiones no crezcan, pero en tu caso las lesiones desaparecieron. Ellos no entendían, pero yo sí sabía lo que estaba pasando, porque yo había aprendido a descansar en el Señor y había visto el poder sobrenatural de Dios en mi vida. Y aunque médicamente ellos ahora no lo podían explicar, yo sabía que era Dios. Amén. Entonces,
el reto que el Señor me decía, porque eso pasó en mi área de salud, ¿cierto? Pero de pronto hay otras situaciones o en otras áreas en las que nos cuesta creer. De pronto para ti es más fácil creer que el Señor te va a proveer, pero te cuesta creer que el Señor te puede sanar, o al contrario, ¿cierto? Hay una área en la que tú le entregas al Señor y crees porque has visto que Él puede obrar, pero hay otras en las que tú aún sigues como Abraham, dudando porque quizás has recibido una palabra y todavía no lo ves. Pero el reto realmente es aprender a tener fe, y a tener fe como niños, y a creer, y a no buscarle lógicas, y a no querer entender cómo es que el Señor lo va a hacer, de qué manera o en qué tiempo lo va a hacer. Simplemente creer que Él lo va a hacer. Y es momento de dejar entonces todas esas confrontaciones, toda esa lógica, todo ese pensamiento, ese raciocinio, porque finalmente lo que busca es debilitar nuestra fe. Cuando quieres entender cómo es que el Señor lo va a hacer, tu fe va a empezar a tambalear, tu fe va a empezar a dudar, porque en muchas ocasiones, como se los decía al principio, el obrar de Dios no va a tener explicación. Él simplemente lo puede hacer así, de repente, como lo hizo conmigo. En par de 2 meses, cuando tuve un examen inicial donde la situación se veía igual o incluso peor, y al cabo de 2 meses el Señor simplemente lo hizo desaparecer. No hay forma lógica, no hubo cirugía, no hubo nada, pero el Señor lo hizo. Entonces es momento de dejar la lógica, de empezar a descansar y a confiar en el Señor. Quizás tú ves ahora tu panorama un poco más oscuro que hace un par de meses atrás, pero déjame decirte, el Señor lo puede hacer. De hecho, el Señor lo quiere hacer, pero necesita que empecemos a creer y a dejar de pensar en cómo lo va a hacer. Incluso cuando leíamos toda esta serie de versículos, en más de una ocasión el Señor debió hablarle a Abraham y recordarle la promesa, ¿cierto? Porque ellos obviamente veían que pasaba el tiempo y pasaba el tiempo, y aunque tenían una promesa, ellos no veían que se estaba cumpliendo, no veían aún ni siquiera que estaban en embarazo. Pero el Señor, con su fiel amor, otro se desespera y dice: ay, ya yo les dije, ya que hagan lo que quieran. Pero no, el Señor, con su fiel amor, las veces que fueron necesarias, no una ni dos, las veces que fueron necesarias, con su amor de padre, se acercaba a Abraham y le reafirmaba la promesa. Incluso creo que cada vez era más detallado la forma en que le reafirmaba la promesa. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Dice la palabra en Romanos 10:17: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y tú y yo necesitamos oír las promesas de Dios una y otra vez. Cuando sientas que tu fe está tambaleando, debes acercarte a la palabra y beber de esa agua viva, que lo que hará es reafirmarte y recordarte quién es Dios, y recordarte que tenemos un Dios sobrenatural, que ve las cosas que no son como si fuesen y que puede hacer imposibles. Si tú te llenas de lógica, no vas a entender y vas a empezar a dudar aún mucho más. Pero si tú, por el contrario, te aferras al Señor y buscas su palabra y te alimentas de Él, tu fe va a ser afirmada. Y así como Abraham, vas a poder escuchar esos recordatorios de fe, esos recordatorios de amor, en el que Él una y otra vez te va a decir cuáles son sus planes para ti. Incluso el tiempo iba pasando, y obviamente ellos iban avanzando en edad, ¿cierto? Y Sara ya era mucho mayor, y no había forma lógica y humana de que él a unos 100 años y ella a los 90 años pudieran tener un hijo. Y eso que tú y yo vemos como tardanza, porque quizás pasa el tiempo, le estás pidiendo al Señor X o Y cosas, y pasa el tiempo y aún no lo ves. Y como Sara va pasando los años, quizás se puede ir complicando el asunto. Pero eso que tú y yo tenemos como tardanza es simplemente para que el Señor pueda mostrar su gloria. Porque si no, díganme cómo a los 100 años, si el Señor les da una palabra y ellos están en su plena juventud, 30 años, listo, normal. Todos lo creemos y todos lo entendemos. Pero cuando la cosa se pone mucho más crítica, es más difícil de creer.
y no le podemos encontrar explicación, porque sabemos que simplemente fue el obrar de Dios. Así que no te desesperes si quizás ves que está tardando, que la sanidad no llega, que la economía no mejora, que las puertas no se abren, que eso que le estás pidiendo al Señor aún no tiene solución. No desesperes, porque te repito, eso que tienes por tardanza es simplemente para que la gloria de Dios se pueda ver reflejada. Si es para el Señor, va a ser mucho más fuerte. En Marcos 9, vamos a leer Marcos 9, y nos están hablando de la historia de un joven que estaba endemoniado. Muchas veces lo he echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó él de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. En otra versión dice, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Incluso cuando este padre le está contando la situación de su hijo, le dice, ten misericordia, bueno, ayúdanos, si tú puedes hacerlo, hazlo. Y el Señor le dice, ¿cómo así venga? ¿Cómo así que sí puedo? ¿No has entendido acaso que si crees, para el que cree todo es posible? Iglesia, ¿por qué pones en duda el poder de Dios? ¿Acaso para el que cree todo no es posible? Y no son algunas cosas, es todo. Todo es posible. Y el padre muy sensato le dijo, yo sí creo, pero entonces ayúdame a superar mi incredulidad. Y yo también tengo que confesar que como ese padre, en más de una ocasión a mí también me ha tocado decirle, Señor, yo te creo y creo en tu poder, porque he visto tu poder obrar en mi vida, pero me cuesta quizás en esta situación, entonces ayúdame a superar mi incredulidad. Porque como les decía ahorita, a veces como seres humanos, y porque hemos visto el obrar de Dios, en ciertas áreas le creemos fielmente y no tenemos duda de que Él lo va a hacer, pero hay otras en las que nos cuesta creer un poco más. Y a mí me ha tocado hacerlo, me ha tocado decirle, Señor, aquí me está costando y yo te quiero seguir creyendo, yo creo en tu poder, pero ayúdame entonces a superar mi incredulidad. Y créanme que el Señor, así como lo hacía con Abraham, con su fiel amor, nos abraza. Yo soy testigo de ese abrazo del Señor diciéndome, yo estoy contigo también en esto. O sea, así como estuve acá, estoy en este momento. Y les contaba anoche incluso que hace un par de semanas, unas 2 semanas, por una situación en particular, yo mientras manejaba de la clínica hacia mi casa, venía conversando con el Señor y aún en lágrimas le decía, no entiendo cómo lo vas a hacer, no sé qué va a pasar, quiero ver algo pero no lo veo, y llorando le decía, no sé qué voy a hacer. Y él podía escuchar su voz muy clara diciéndome al oído, Jennifer, ya yo te sané. Y de hecho el testimonio que les acabo de contar fue él mismo quien me lo recordó y me decía, yo lo hice, y lo hice de repente y no encontraste explicación, yo lo hice de repente. Entonces, ¿por qué crees, me decía el Señor, por qué crees que en esta área no lo voy a hacer tan bien? El Señor puede superar nuestras expectativas, pero tenemos que empezar a creerle como niños, a creerle que Él lo puede hacer en cualquiera que sea la situación. Y el Señor incluso me confrontaba porque me decía, ¿acaso hay algo imposible para mí? Y yo con eso quedé desarmada. Ya yo qué más le iba a alegar al Señor. Yo simplemente seguía manejando, estaba llorando y le dije, sí, no hay nada imposible para ti, decido descansar en ti. Y realmente cuando tomé esa decisión, pude sentir nuevamente la paz del Señor en mi corazón. Porque como les decía, las circunstancias a veces te absorben tanto que terminan robándote la paz. Y lo que el Señor realmente quiere es que tú puedas en todo tiempo disfrutar de lo que Él te regala. Disfrutar del sol, disfrutar de la lluvia. Que cuando tú ingreses por esa puerta y te dispones a adorar al Señor, lo puedas hacer con toda la tranquilidad. Sin pensar en eso que te roba la paz, sin pensar en cómo vas a pagar el servicio, en cómo está el arriendo, en cómo están mis hijos. No. ¿Por qué? Porque hemos entendido que Él es nuestro Padre y que somos unos niños delante de su presencia, y que así como los niños se cansan de jugar e incluso se quedan dormidos muchas veces de tanto jugar,
Ellos no se preocupan cómo voy a hacer para llegar a la casa ahora. No, ellos simplemente juegan, se divierten. Cuando se cansan, se quedan dormidos, porque ellos saben que hay un papá o una mamá que los va a sostener en los brazos, que los va a llevar a un lugar seguro y que les va a proveer lo que necesiten. Entonces, tú y yo, nuestro reto en esta mañana y a partir de ahora es empezar a ser como niños, a descansar en sus brazos, a dejarnos llevar por nuestro Padre hasta un lugar seguro. Él dice incluso que nos llevará a verdes pastos, que podamos descansar allá, que podamos levantar nuestras manos, adorarle, exaltar su nombre, creyendo que Él se está encargando de todo lo demás. Porque ¿acaso hay algo imposible para Dios? Iglesia, ¿hay algo imposible para Dios? Eso que tú estás soñando, eso que tú le estás pidiendo al Señor, eso que incluso crees que es imposible, que quizás para ti ya se está muriendo, o como lo decía Marta, ya tiene mal olor porque hace mucho tiempo murió. Eso que quizás ya ni siquiera recuerdas con mucha claridad porque ya no tiene sentido para ti. Allí, en eso, el Señor quiere obrar en tu vida. El Señor te quiere sorprender en esa parte. Él es un Dios de imposibles. Nosotros, tú y yo, le creemos y le servimos a un Dios de imposibles. A un Dios que quiere superar tus expectativas, que revive muertos, que llama las cosas que no son como si fuesen. Iglesia, ¿hay algo imposible para Dios? Él es el mismo de ayer y por los siglos de los siglos. Y si Él lo hizo antes, Él lo quiere hacer una vez más. Y si tú en tu vida has visto el poder de Dios, ¿por qué dudas de que en esa otra área no lo puede hacer? Es momento entonces de que empecemos a cambiar el nivel de nuestras expectativas, de que empecemos a recordar quién es Dios, de que empecemos a recordar cuál es el poder de Dios y de que empecemos a confiar en Él, a confiar de verdad en Él, no de labios para afuera, sino que nuestro corazón pueda realmente confiar en el Señor, porque tu milagro puede estar más cerca de lo que crees. Pero vas a poder ver el poder de Dios cuando dejes a un lado el cuestionamiento, cuando quieras entender cómo es que Dios lo va a hacer, cuando tú decidas realmente descansar en sus brazos como Padre. Allí es cuando el Señor te va a sorprender con cosas mayores que ni siquiera vas a poder entender y explicarle a los demás, porque vienen de parte de Dios. Yo quiero que mientras esta canción se entona, ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y que traigas una vez más a memoria aquello que quizás te está robando la paz, aquello que te está cargando, ese anhelo, ese sueño que hay o que había en tu corazón pero que aún no se cumple, esa promesa que quizás recibiste pero que aún no lo ves. Trae a memoria. Quizás como Sara, al recordar aquello te ríes, porque no hay forma humana ni lógica de que esto ocurra. Quizás en tu mente, mientras recuerdas, dices, no hay forma de que pase. Pero el Señor hoy te dice, ¿acaso hay algo imposible para mí? ¿Acaso no lo puedo hacer una vez más? Algo mayor el Señor quiere entregarnos como iglesia, de manera personal, en tu familia, en tu casa. Algo mayor el Señor quiere hacer. Milagros sobrenaturales Él quiere traer. Pero para ello es necesario que creamos como niños. Y la historia termina diciendo el Salmo en Génesis 21, tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios.
Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. El Señor es fiel, Dios es bueno, Dios es un Dios de imposible. Él no miente ni se arrepiente, y Él tiene planes contigo. Lo que Él ha dicho de ti se va a cumplir. Ese sueño que hay en tu corazón, según su perfecta voluntad, se cumplirá. Y así como lo hizo con Sara, no hay explicación para que ocurriera, pero el Señor lo hizo. Así lo quiere hacer contigo, con tu familia, con tu economía, con tu salud. Cosas sobrenaturales quiere hacer el Señor en tu vida. Es momento de empezar a creer, confiar en Él, descansar en su promesa, creer en su poder sobrenatural, y Él lo hará. Solo dile a Él que lo haga contigo. Para Él no hay imposibles. Solo preséntale a Él tu enfermedad, tu soledad, tu vacío. Solo dile a Jesús: ven y sáname, ven y lléname, ven y abrázame. Y si tú hoy estás enfermo, o si te sientes solo y necesitas un abrazo de Jesús, si tienes alguna enfermedad, algún dolor y quieres que pase y ore por ti, ponte en pie. Él quiere tocarte, Él quiere sanarte, Él quiere llenarte. Ponte en pie y paso y oro por ti. Y los que están ahí pueden sentir el abrazo de Dios, pueden sentir su amor. Solo dile: Señor, yo confío en ti. Yo confío en los planes, en el propósito que tienes para mi vida. Él hoy va a quitar esa soledad. Él va a quitar ese dolor, esa angustia que tienes. Aún hay una persona que no puede dormir bien en las noches, que es como un tormento toda la noche y no puedes descansar y te levantas aún más cansado de lo que te acuestas. Ahora mismo eso se va en el nombre de Jesús y empiezas a dormir bien, empiezas a dormir confiado, empiezas a dormir en paz. Él quiere llenar tu corazón de esa paz, de ese amor. Solo dile: Señor, yo confío en ti. Hay una persona que no tiene con qué pagar una deuda. No sé si son los servicios, es una factura. Solo dile: Señor, yo confío en ti.